Rinitis. Existen varios tipos de rinitis con distintas formas clínicas de presentación, ¿ya? Y claramente causas. Uno podría decir que son como o productivas o obstructivas, en el fondo, productivas o secas, pero en realidad lo mejor es describirlas completamente. La más frecuente de todas las rinitis es en el fondo el catarro común. Es una rinitis producto de, en el fondo, una infección viral por rinovirus. ¿Ya? La forma de presentación va a ser con síntomas virales y esta rinitis. Recuerden catarro común o coriza. ¿Ya? Esto es lo clásico conocido como coriza. ¿Ya? Por rinovirus. Sacando la causa infecciosa clásica, tenemos la causa más frecuente de rinitis que corresponde a la rinitis alérgica. La rinitis alérgica tiene una diapositiva para ella en la siguiente. Y la causa asociada es por un mecanismo de hipersensibilidad, ¿ya? O hiperreactividad mediada por inmunoglobulina E. Esto quiere decir hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Rinitis alérgica, hipersensibilidad tipo 1. Tenemos también la rinitis vasomotora, que se manifiesta en general con los cambios de temperatura. Típica mañana de invierno con 0 grados en el fondo, donde aparece la rinorrea, es una rinitis vasomotora. ¿Ya? En general, su causa es benigna. ¿Ya? Rinitis hormonal, que es la que aparece asociada al embarazo. Rinitis josena, que en general es una rinitis extraña que se ve en general en mujeres de edad media jóvenes, ya sobre todo de rasgo asiático, y se presenta como una rinitis que tiene pequeñas placas en el fondo nasales de mal olor, ¿ya? Pero que la paciente no siente. Se dice que la rinitis josena tiene una característica importante que la voy a mencionar y que es cacosmia con anosmia. O sea, huele mal, pero ella no lo siente. ¿Ya? Y las enfermedades granulomatosas, que acá hay bastantes cosas que se podrían conversar. Sobre todo acá hablamos de la vasculitis, como por ejemplo la enfermedad de Wegener. ¿Ya? Esto se va a ver en medicina interna, ¿ya? De forma separada. Solamente se menciona acá porque es una causa también de rinitis. El estudio de la rinitis en general es clínico. Muchas veces basta con la historia clínica, una especuloscopía nasal. Sin embargo, a veces la clínica no es tan categórica de rinitis. Esto ocurre para la rinitis alérgica. No sabemos si en realidad esto será una alergia o serán resfríos a repetición. Por lo tanto, el estudio para una rinitis alérgica se tiene que realizar con el test de alergenos. ¿Y cuál es el test de alergenos? El prick test o el patch test, test de parche o test de pinchazos. Es el test de pinchazos, ¿ya? O en realidad prick test. Prick test. Recuerden, al paciente en su antebrazo se le hacen unas líneas y se le pintan con varios antígenos en el fondo, alergenos supuestamente, y al cabo de unos minutos se mide la reacción para ver el tamaño de la pápula. ¿Ya? El test de parche, si es que alguien lo pensó o cree que también es para alergenos, sirve para estudiar la dermatitis alérgica, ¿ya? Que en el fondo es una respuesta de tipo 4 o tardía. Ahí se evalúa los 2 días posterior la reacción. El manejo de la rinitis alérgica depende mucho del predominio. Puedo tener un predominio más importante como de rinorrea o un predominio más congestivo o obstructivo. La rinorrea, en el fondo, tiende a manejarse acá principalmente con antihistamínicos. ¿Ya? Ojalá no clorfenamina porque se da sueño. Las congestivas u obstructivas en realidad son mejor así, obstructivas, se manejan con corticoides tópicos. Y lo otro que puede servir acá son los descongestionantes tópicos. Eso sí, los descongestionantes tópicos tienen taquifilaxia después de los 7 días, por lo tanto su uso es bien limitado.
Pólipos nasales. Los pólipos nasales tienen como, o son en realidad una consecuencia de una inflamación crónica, por lo tanto tienden a ser consecuencia de una rinitis alérgica. Su clínica en general va a ser la congestión nasal, obstrucción y congestión nasal. El estudio, en el fondo, es bien básico con la clínica y la especuloscopía nasal. Sin embargo, también sería importante hacer un TAC de senos paranasales, en el fondo TAC de cara, para ver cuál es la extensión de los pólipos. ¿Okay? Y el tratamiento es discutido, en el fondo. Si tienen una obstrucción muy importante, requeriría cirugía. En caso contrario, se manejan los síntomas con corticoides nasales. Por lo tanto, tratamiento, corticoides nasales de elección, cirugía, sí, obstructiva, muy obstructiva. Sinusitis. Miren, la sinusitis en el fondo se pueden hablar en conjunto, tanto la aguda como la crónica, pero preferí separarlas. ¿Ya? Las sinusitis agudas en general tienen como causa principal los virus o la infección viral por distintos tipos de virus. O sea, acá causas lo más frecuente es que sean virales. También puede ser bacterianas. Y cuando son bacterianas, la etiología acá más frecuente es el neumococo, seguido por el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. ¿Claro? ¿Cuál es la clínica de una sinusitis? La clínica va a ser principalmente fiebre, dolor, en el fondo, descarga anterior y posterior. ¿Claro? Cefalea también, que puede aparecer, pero esta última es más frecuente en la crónica. Las sinusitis se pueden dividir, como dije, en virales y bacterianas, y su clínica también las va a diferenciar. La clínica de una viral tiende a ser leve, ¿ya? A no tener descarga claramente purulenta y a durar menos de 10 días. Por lo tanto, cuando dura más de 10 días, no responde en general al tratamiento médico sintomático, no tiene descarga purulenta o el aspecto del paciente es tóxico, claramente pensamos en una bacteriana, ¿ya? Y eso nos cambia la conducta. El diagnóstico de una sinusitis aguda se hace por sospecha clínica. En general acá no se confirma con una imagen, ¿ya? Ustedes lo sospechan y lo tratan. A menos que le pregunten cuál es el examen de elección para estudiar este paciente, que ahí sí sería el TAC de senos paranasales. El tratamiento de una sinusitis aguda, si es viral, que es lo más frecuente, va a ser sintomático. Si es bacteriana, el manejo es con amoxicilina. ¿Ya? Amoxi, recuerden, amoxicilina para bacterianas. Ahora, las complicaciones que puede tener una sinusitis dependen mucho en realidad de la edad del paciente y de la localización de la sinusitis. La localización más frecuente en los niños es en los senos etmoidales, ¿ya? Y por lo tanto, como pueden ver en la imagen inferior, puede haber compromiso acá de la órbita, ¿ya? Complicaciones entonces tenemos las celulitis orbitarias. ¿Ya? En realidad son celulitis preceptales, celulitis orbitaria, ¿ya? Trombosis de seno cavernoso, abscesos. ¿Ya? Todas esas complicaciones pueden aparecer preceptales. Ok, en adultos en general el compromiso más frecuente tiende a ser de los senos maxilares. Y complicaciones acá que se pueden ver no son muchas. Si es que aparece algo muy grave sería quizá una meningitis, pero es extraño. ¿Ok? En los niños donde tenemos más complicaciones. Sinusitis crónica. La sinusitis crónica está asociada en general a algún defecto en el drenaje de los senos paranasales. La mayoría de los senos paranasales, ¿ya?, drena en el meato medio. ¿Ya? Esto quiere decir, en el fondo, que cuando hay una obstrucción de ese meato, ¿ya?, bajo el coronete medial, lo que puede ocurrir, en el fondo,
es una sinusitis crónica, producto, por ejemplo, de alguna malformación ósea o de algún pólipo que esté obstruyendo esa zona. Las causas, entonces, en general, van a ser polimicrobianas. Con gran cantidad o muchos anaerobios pueden haber acá. ¿Ya? Recuerden además que hay defectos anatómicos asociados. ¿Cuál es la clínica clásica de una sinusitis crónica? En general va a ser la cefalea, ¿ya? O el dolor en el fondo, que aumenta sobre todo con la gravedad o la percusión. Esa es la clínica más clásica. El diagnóstico, aquí sí es necesario confirmarlo con un TAC de senos paranasales. ¿Ya? Recuerden, es la imagen que se ve acá arriba. Ven acá arriba como tiene la imagen de arriba un nivel hidroaéreo. ¿Ya? Eso claramente en el seno paranasal que se ve del lado izquierdo tenemos una sinusitis crónica ahí. O podría ser aguda también dependiendo de la cantidad de días que tenga síntomas. El tratamiento, al ser por distintas bacterias, ¿ya? Polimicrobiano como dije, se realiza con amoxicilina, con ácido clavulánico. Esto en el laboratorio. Además de eso, cirugías, a veces cirugías, sí hay defecto anatómico. Claro, eso hay que tenerlo en consideración. Otitis media aguda. Las otitis media agudas son una de las causas más frecuentes acá de patología otorrinolaringológica, sobre todo en pediatría. La causa de una otitis media aguda en general parte con un resfrío común, ¿ya? Que hace una obstrucción de la tuba auditiva y que las bacterias que se encuentran adentro empiezan a proliferar y producir infección. En este sentido, la causa bacteriana asociada inicialmente es el neumococo. Claro. En segundo lugar, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. ¿Cuál es la clínica de una otitis media aguda? Fiebre, ¿ya? En general en los niños va a ser fiebre, irritabilidad, ¿ya? Eso es como la clínica más frecuente. En una persona más grande va a ser fiebre, dolor de cabeza, irritabilidad, otorrea en ocasiones, ¿ya? El diagnóstico acá se hace con otoscopía. Y en la otoscopía que se puede encontrar pérdida del triángulo luminoso, eritema en el fondo, protrusión del tímpano como se ve en la imagen inferior. Acá entonces clínica clásica, diagnóstico es con otoscopía. Que pueden ver una imagen como esta de acá abajo, característica de una otitis media aguda. El tratamiento de la otitis media aguda se realiza con amoxicilina. Principalmente porque la causa más frecuente es el neumococo. ¿Ya? Ahora, también existe la otitis media aguda recurrente, que esto es tener varios episodios de otitis media aguda, claramente, de forma recurrente. Acá el tratamiento es el mismo, ¿ya? Eso sí, vamos a tener algún defecto anatómico que nos esté provocando estas infecciones a repetición, y va a ser algún defecto que haga que la tuba auditiva se cierre de forma más fácil, como por ejemplo la presencia de adenoides. Complicaciones de la otitis media aguda en general son más de dos, pero las dos más frecuentes corresponden a la mastoiditis y a la labirintitis. Clínica de una mastoiditis claramente va a ser el eritema sobre el proceso mastoide. Es un empeoramiento de la clínica del paciente. Su tratamiento es antibiótico. ¿Ya? Acá claramente antibióticos endovenosos. Es distinto. Ceftriaxona sería lo clásico para cubrir el neumococo. La labirintitis, por otro lado, en su clínica, no hay eritema en general, sino que se va a asociar a vértigo. ¿Ya? Clínica, otitis media aguda, más vértigo. Esto nos habla de una inflamación del fondo de los canales profundos, ya del oído interno, producto de la otitis media aguda.
El tratamiento en este caso es antibióticos más cirugía. En la mastoiditis también a veces requiere cirugía, por si acaso. Algo importante a decir, como para terminar de cerrar la parte de otitis media aguda, es que la presencia de exudado o otorrea no corresponde a una complicación de otitis media, sino que simplemente es que el tímpano estaba tan eritematoso ya e inflamado que simplemente drenó, y eso no es malo, ¿ok? Sí corresponde a complicaciones, tener empeoramiento o no respuesta a los tratamientos, ¿ya? El eritema que se ve en el paciente aquí a nivel de proceso mastoides, tener vértigo, tener parálisis facial, ¿ya? Todas esas cosas son de otitis media complicada. Claramente también tener meningitis, que sería otra de las complicaciones o síntomas meningios, también sería síntomas de una otitis media aguda complicada.